De manera muy básica y como introducción de este mensaje, yo quisiera establecer de manera una vez más muy básica y muy sencilla de lo que en palabras sencillas, valga la redundancia, puede ser adoración. Y cuando me refiera a adoración en este instante, en este mensaje, me voy a estar refiriendo a mucho esto. Pastor, ¿y qué es? Adorar es reconocer, escucha bien, esto sería el resumen de todo lo que te voy a hablar. Adorar es reconocer el valor supremo de algo y responder a ese valor con nuestra vida. Una vez más lo voy a repetir. Adorar, y en eso me voy a fijar en los próximos minutos y con este mensaje, adorar es reconocer el valor supremo de algo. El valor supremo de algo, pero no solamente reconocer el valor supremo de algo, escucha bien, porque en esto es que nos vamos a centrar, es en el responder a ese valor y respondemos a ese valor con nuestra vida. Es involucrar toda nuestra vida. Es involucrar todo nuestro ser. Pero una vez más, ahora sí, adorar es reconocer el valor supremo de algo y responder ese valor con nuestra vida. Cuando nosotros miramos ese aspecto de la acción bíblica, como te decía hace un rato, va mucho más de lo que nosotros como creyentes lo hemos encerrado un espacio de tiempo dentro del servicio. Nosotros pensamos que son los 15, 20 minutos que cantamos y aunque en ese momento hacemos unas expresiones de adoración y todos nos ponemos de acuerdo en el servicio para exaltar el nombre de Dios, eso en sí no es absolutamente adoración. Va mucho más allá de eso. El canto es una expresión de adoración, pero no contiene toda la adoración. Y aclaro eso porque a veces gente que se integra a lo que es la casa del Señor, es nuevo en el Evangelio, pues al escuchar que en esa parte del servicio le llamamos adoración, puede considerar que eso completamente adoración en la vida. Y la adoración, una vez más, irá más allá, aunque en ese espacio de tiempo hay una expresión de adoración. Cuando nosotros adoramos porque amamos, nosotros adoramos porque obedecemos, adoramos porque priorizamos ciertas cosas en nuestra vida, específicamente priorizamos lo que es Dios. Nosotros adoramos porque celebramos, sacrificamos, porque nosotros servimos a Dios. Dicho eso, me muevo la idea de esta mañana. La adoración bíblica, la realidad es que lo que conlleva de nuestra vida es una absoluta entrega. Y nosotros como creyentes solemos llevar adoración a expresiones momentáneas de nuestra vida, y adoración es una absoluta entrega de mi vida hacia Dios. Y no quiero adelantarme el mensaje, pero en el diseño del ser humano está el adorar. Y tú te decías un rato este aspecto de no solamente expresión, entrega, si no es hacia Dios. Si no me quiero adelantar y me estoy adelantando, siempre será algo. Y de eso se va a tratar el mensaje del día de hoy. Que nosotros tenemos un diseño de adoración y es entregar nuestra vida a algo, tiene que ser a Dios. Y cuando no la entrego a Dios, siempre se le entregará a algo. Y pensaríamos nosotros que son en esas expresiones momentáneas, pero las muchas expresiones momentáneas son las que te dirán realmente a quién estás adorando. La adoración bíblica es entrega y no solamente la expresión de un momento. Adoración, para que yo quiero que miremos en los próximos 2 días, es la respuesta de todo nuestro ser a aquello que consideramos que es digno, y escucha bien esto, de nuestro mayor amor, de nuestra mayor atención y de nuestra mayor entrega. Y al finalizar voy a culminar con esto. La adoración siempre se va a tratar de dar. Y nosotros damos aquello que amamos, aquello que le brindamos nuestra atención y le brindamos nuestra entrega, nuestra mayor entrega. El creyente nunca lo compromete. Y nosotros lo miramos desde el Génesis. Nosotros vemos al salmista que tiene expresiones como esta, pastor como cuál. Desde el Génesis nosotros miramos al ser humano aparecer siendo creado por Dios, pero no solamente es creado por Dios, es creado para Dios. Pero no solamente es creado para Dios, es creado en relación con Dios.
Y la distorsión que viene en el Génesis por el pecado fue exactamente eso. Era esa apartarse de Dios, pero no solamente el apartarse de Dios, el no reconocer que Él es el creador, que una vez más fuimos creados por Dios, para Dios y para tener una relación con Dios. De las cosas que nosotros tenemos que tener conscientes a la hora de considerar la adoración es que nosotros no somos seres independientes, aunque en toda la vida se nos enseña a ser independientes. No dependas de nadie. Lamentablemente en tu vida siempre vas a depender de alguien. Pastor, eso no es así. Dependes del Dios creador que te creó para Él y te creó para que a través de las experiencias de tu vida, en dependencia a Él, puedas considerar lo que te estoy diciendo al comienzo del mensaje, puedas considerarle la relación que tienes con Él. No hay tal cosa como ser un ser independiente. Considerando eso incorrectamente, siempre te vas a exponer a las experiencias innecesarias de tu vida que echan a perder lo que quiero mostrarte en el día de hoy, que puede ser la adoración. Una vez más, el pecado llega y con las cosas que se manifiestan en el ser humano es que el hombre no deja de adorar. Y esta es de las cosas más importantes para que puedas entender todo lo que quiero plasmar en esta mañana. Es que el hombre nunca deja de adorar. Cuando entra el pecado lo que hace es que desordena la dirección de la adoración. Porque al hombre ser diseñado para adorar, sus expresiones entonces, cuando llega el pecado, lo que distorsiona una vez más es la dirección a quien se adora. Difícil. Y todo lo que te voy a hablar en el día de hoy es eso. El pecado no elimina la capacidad de adoración, desordenó la dirección de lo que es nuestra adoración. El ser humano, la realidad es que aunque nosotros desde los altares enseñemos a adorar, el ser humano no necesita aprender a adorar. Pastor, de verdad, el ser humano no necesita aprender a adorar. No, el ser humano lo que realmente necesita es aprender a dirigir correctamente su adoración. Si constantemente estás en eso. Pastor, ¿qué va a hacer? Yo quiero saber cómo tú hablas de tus hijos. Y lo vamos a ver más adelante. Yo quiero saber cómo tú hablas de tu pareja. Yo quiero saber cómo tú hablas del trabajo. Yo no sé a qué tú le das prioridad en la vida y no me voy a mover a eso, pero yo quiero saber. Es bien sencillo el poder saber a quién la gente puede adorar. Difícil. Siéntate 5 minutos a hablar con él. Siéntate 10, 15 minutos a hablar con una persona. Y de los 10, 15 minutos que tú estés hablando con esa persona, lo que el 80% estés resaltando es lo que verdaderamente a esa persona le importa, es lo que verdaderamente esa persona puede expresar. No, pastor, hay diferentes conversaciones, diferentes contextos, definitivamente, pero tú sabes que cuando pasas mucho tiempo con alguien, lo que siempre resalta es lo que verdaderamente importa. Pastor, ¿y eso es malo? No. Pastor, yo lo puedo juzgar. Yo no lo puedo juzgar. ¿En qué sentido no lo puedo juzgar? Que yo puedo escuchar todo lo que está diciendo, pero el único que sabe si somete eso que está en el 80% de su tiempo hablando a Dios es ese que me está hablando. Tú me puedes hablar a mí en una conversación del 100% al 80% de tu negocio y el único que sabe si somete su negocio a Dios eres tú. ¿Me expliqué? Difícil. Adoración. Todos necesitamos la misma salvación. Todos nosotros podemos ser justificados de la misma manera por Cristo y recibir la salvación, pero no todos yo creo que estamos conscientes de la manera correcta como le adoramos al ser salvos. Y eso vamos a hablar el miércoles. El miércoles vamos a hablar de eso. El punto de partida, una vez más, y la base del mensaje del día de hoy está en el hecho en que tú puedas reconocer, número 1, que fuiste diseñado para adorar. Número 2, que cuando llega el mal y entra el pecado en la vida del hombre, no distorsiona el aspecto de adoración. Lo que distorsionará siempre será la dirección a lo que estás adorando, porque se supone que adoremos a Dios.
Dicho eso, para mostrarte lo que realmente quiero mostrarte en esta mañana, mira lo que dice el libro de Romanos. Y hay unos versos que yo creo que están poderosos. No voy a entrar en la profundidad que estos versos se merecen porque el mensaje lo voy a dirigir una vez más a lo que es adoración. Pero aquí estará lo que realmente quiero plasmar de manera muy básica y en el back to basic de lo que es la adoración en nuestra vida. Romanos, el capítulo 1, voy a leer desde el verso 18. Voy a leer desde el verso 18, probablemente voy a leer hasta el verso 25. Antes de ese verso 18, hay una expresión muy poderosa de parte del apóstol Pablo cuando se refiere a lo que podía ser el poder del evangelio. Cuando miras el verso 16, si no lo iba a leer, pero luego de este verso es que viene lo que vamos a mirar. En el verso 16 dice la palabra del Señor: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y viene y le dice al judío primeramente y también al griego, porque el evangelio, la justicia de Dios se revela por la fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y luego comienza a hablar estos versos. Ahora Pablo no ha visitado lo que es aquel lugar, quiere ir a ver a los romanos, le está predicando a gente que habría creído, tanto judíos como gentiles, está promoviendo el poder del evangelio y en medio de ese capítulo, como nosotros solemos ver plasmado en muchas ocasiones en la palabra del Señor, se encuentra la historia o la progresión de lo que va sucediendo en el ser humano, lo que va sucediendo en la vida del ser humano, donde se mira la distorsión de lo creado. Es la distorsión de lo creado. La distorsión de lo creado es la relación con Dios. La distorsión de lo creado es la cercanía de Dios y el hombre. La distorsión de lo creado es lo que se vivía en el Edén. Y dice entonces la palabra del Señor en el verso 18: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con justicia la verdad. Y mira lo que dice el verso 19. El verso 19 dice: porque lo que de Dios se conoce se le manifestó. Y dice el verso 20: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, ¿qué dice la palabra del Señor? Se hacen claramente ¿qué? Lo que era invisible, Pablo le está diciendo, se hizo claramente visible. ¿Cuántos trajeron su Biblia? Déjame ver ahí cuántos trajeron su Biblia. Los que tienen su Biblia ahí física, me siguen su Biblia física. Y si no, ahí está el verso en la pantalla. Que quiero que te fijes unas cosas específicas en el verso. Una vez más, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas ¿qué? Hechas. La gente dice que las cosas de Dios no le entiende y las cosas de Dios se hicieron. ¿Para qué se hicieron? Para que se entiendan. Pero ¿qué dice la palabra del Señor una vez más? Y ahorita abundamos en algunos versos. En ese verso 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles de la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen... ¡Qué verso poderoso! Cuando te dé con dudar de Dios, mira ese verso. Mira ese verso. Yo no estoy ni predicando. Pero cuando te dé el rollo de pensar que lo que estás haciendo es perder tu tiempo, mira ese verso. ¿Qué verso, pastor? Porque las cosas invisibles de Él, cuando dudes de su visibilidad, piensa que su eterno poder y deidad lo que hizo fue que claramente las veas visibles. Su poder y su deidad las hacen visibles. Y de eso te voy a hablar en el día de hoy. Desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que se van las excusas. Déjame no meterme porque hoy estoy medio... Entonces tengo que... Déjame cogerlo suave porque... ¿Sabes cuándo te empiezas a dudar? No te miras a ti mismo. Tú tomas como excusa 800 entes y siempre la excusa principal serás tú. Yo le he dicho anteriormente, pastor, ¿cuándo? Cuando tú no ves ni el poder ni la deidad de Dios en ti. Y cuando tú no ves el poder y la deidad de Dios en tu vida, lo primero que se compromete es la adoración hacia Él. No lo reconoces. Lo que pasa es que es más fácil mirar para el lado. Y entonces mirando para el lado, busco lo que no me hace adorarle a Él. Siempre el pastor será más malo que tú.
Pastor, de verdad, seguro, cuando tú te canses de Dios, la primera excusa que pondrás voy a ser yo. ¿No vas a ser tú? O yo, un hermanito a la iglesia. Besaida, si se le hace un gallo. El día que se le salga un gallo a Besaida, esto está difícil, por eso no te va a chismar. Pero el día que se le salga un gallo, tú dices, la señora que canta. O se quita los zapatos y empieza a brincar, es una desordena. Para explicar lo que estoy diciendo. Y eso no era el verso. Vamos a verme a lo que sí voy a darle, pero ese verso está poderoso. Así que, mira, si tienes la Biblia, subráyalo. Dice el verso 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron. ¿Qué dice? Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron ¿qué? Gracias, sino que se envanecieron en sus corazones y su necio corazón fue entenebrecido. Dice el verso 22, profesando ser sabios, hicieron ¿qué? Necio. Eso está poderoso. Eso está poderoso. Eso hay que disertarlo después con calma. Pastor, con el libro de aquel, eso sí que está poderoso. Y mira lo que dice la palabra del Señor. Ahora dice que comienza a actuar como necio, ¿cierto? No comienza a actuar como necio, me estoy adelantando el mensaje porque no le dieron la gloria a Dios. Vamos a hablar de adoración. Y mira lo que comienzan a hacer. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, a las concupiscencias de sus corazones, de modo que descerraron entre sí sus propios cuerpos. Y dice el verso 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes del Creador. Ese verso yo lo citaría ahora mismo y me iría para casa. Porque lo que yo quiero que tú te vayas en el corazón en el día de hoy es que adorarás con tu ser al Creador o adorarás con tu ser algo creado. Todo lo que te dije al principio fue, una vez más, porque si el diseño del hombre será adorar, ¿adorarás a tu Creador o adorarás a lo creado? Una vez más, mira el verso, qué poderoso. Y vamos a verlo dentro de un rato. Hoy no voy a leer los siguientes versos, porque si leo los siguientes versos vamos a entrar en controversia y entonces nos amanecemos, pero los vas a leer en tu casa. Para que tú veas la manifestación de lo que comienza por no saber lo que se adora y a quién se adora. Una vez más, no voy a leer los versos porque requiere que seamos inteligentes, es un tema social, es un tema bien complicado aún en el día de hoy y no tenemos el tiempo para eso. Pero yo quiero que lo leas en tu casa. ¿Por qué razón? Por la que tú miras después de los versos siguientes es por causa, una vez más, de no reconocer lo que es el creador en nuestra vida y comenzar a adorar cosas creadas. Lo vas a leer en tu casa. ¿Y qué yo quiero que tú recibas en el día de hoy? Y venía una palabra a mi pensamiento. Mientras preparaba la predicación. Y es que el peligro de la vida del creyente siempre estará en desplazar tu adoración. En lo que será desplazar tu adoración. Una vez más, no dejas de adorar, pero desplazas. Cuando nosotros miramos ese aspecto de desplazar en lo natural, es esa acción, es ese verso de mover algo, de sacar algo o sacar a alguien. Cuando nosotros hablamos de desplazar, va a tres aspectos. Va al aspecto de mover, va al aspecto de viajar, va al aspecto de sustituir cuando tú lo miras naturalmente. Cuando habla de mover, lo que está refiriéndose es a cambiar un objeto o una persona de sitio. Tú estás desplazando. Ahora este objeto lo pones aquí o lo pones acá. Hay un desplazamiento. Lo sacas de este lugar y lo pones en este lugar. Una vez más, adoración se va a distorsionar cuando tú la desplazas y la sacas de un lugar y la pones en otro lugar. La adoración debe estar en este sitio
y la pones en este sitio, ya estamos en problemas. Se habla de desplazamiento en cuestión a lo que es un viaje e ir de un lugar a otro, de un lugar a otro. Y dime si naturalmente en nuestra vida no funcionamos así. Lo que te gustaba hace 5 años, ahora no te gusta. Lo que le prestabas atención, ahora no te gusta. Pastor, le sigo prestando atención. Si le sigues prestando atención, yo estoy seguro que se va complicando. Antes te podías comprar ahora como creciste, ahora como prosperaste, si realmente le adoras y estás en el aspecto ejemplar, y el ejemplo que estoy trayendo, lo que es un viaje, ahora es mucho más grande. Yo me estoy explicando en el día de hoy. Se trata de desplazamiento. Y para nada el mensaje va a ser a que dejes de aspirar, a que dejes de hacer. El mensaje siempre irá al próximo aspecto, naturalmente hablando, de lo que es desplazar, que se trata de sustituir. Sustituir, que es quitar a alguien de su puesto para poner a otra persona. O quitar algo para poner otro. Hoy, de los grandes issues, es con la inteligencia artificial, ¿cierto? Antes eran las máquinas que desplazaran los hombres. Cuando vino la industrialización, eran las máquinas que iban a sacar la mano de obra, ¿cierto? Ahora es la inteligencia artificial quien va a desplazar, quien va a sustituir. Esa es la idea que yo te estoy trayendo en cuanto a lo que es adoración en el día de hoy. Eso es lo que yo quiero que tú reconozcas como el peligro más grande en la vida del creyente. Desplazar la adoración del creador hacia lo creado. Y las consecuencias, los siguientes versos, que no los voy a leer hoy. Difícil. Te prometo que al final venderé eso para que te vayas contento. Pero esa es la verdad. Esa es la verdad. El problema nunca será que Dios se quede en lo oculto. Cuando nosotros miramos todos esos versos, hace referencia a que Dios siempre se quiso mostrar. Nosotros dudamos que Dios no se ve, nosotros dudamos que Dios no está, y Dios nunca se ha quedado oculto. Es la expresión que yo uso en sinnúmero de ocasiones cuando mi hija me pregunta dónde está Dios, y si usted viene hace tiempo a la iglesia, usted sabe lo que yo le voy a contestar. La saco al patio de la casa y le enseño el cielo azul. ¿Qué yo le enseño? ¿La qué? La creación. ¿Hacia dónde la dirijo? ¿Hacia quién? Suficiente. Den un aplauso al Señor y póngase de pie. Eso es lo que te estoy hablando, eso es lo que te voy a hablar. Yo voy a redundar en esa idea toda la mañana. Toda la mañana. La creación lo hace visible. La creación lo hace real. Al Creador adoro. Cuando yo miro el verso 19, una vez más, lo que Dios se conoce, se les manifestó, dice la palabra del Señor. En el verso 20 dice, sus atributos invisibles ahora se hacen visibles por medio de las cosas hechas. ¿Qué tú ves con lo hecho? Por eso yo te decía hace un rato que el primer peligro somos nosotros mismos. ¿Y qué estamos viendo? Siempre utilizamos como excusa una creación, cuando la realidad es que el primer peligro soy yo cuando me miro al espejo. Para adorar a Dios, llévalo al contexto de adoración. Es mucho más fácil simplificar la adoración con una canción. Pero si yo simplifico adoración con una canción, muchos de ustedes no adoran. Pastor, ¿por qué? Porque canta feo. Si yo simplifico adoración a un momento musical, no otros de ustedes que tienen otros dones y talentos se limitarían y no pudieran adorarle. Todos fuimos creados por un Dios que quiere hacerse visible en cada uno de nosotros, y cuando se hace visible en cada uno de nosotros, lleven a otros a poderle glorificar a Él. Eso es grandioso. Pastor, ¿por qué te gusta tanto Rincón? Porque allí voy y le adoro. Ya necesito sacar un espacio de adoración, un retiro de algunos días. De verdad. Es como he dicho en ocasiones anteriores y me tengo que mover. Pero ¿cuándo fue la última vez que te detuviste y miraste al cielo? Es lo que le digo a ustedes. Ustedes piensan que es chiste.
Aunque en verdad no pienso que es chiste, usted sé que puede considerar que es verdad. Pero antes de yo a las 6:30 de la mañana estar con ustedes, yo me preparo un café y yo me voy al patio. Y yo miro y veo el rocío como que le cayó a las plantas y como quiere que echarle agua aunque no haya sequía porque si no se ponen ahí. Me compré una regadera para economizar y no prender la manga. Y yo voy y las riego, las tomo café y oro. Y ya yo sé los 3 changos que van a volar y vuelan todas las mañanas por el mismo sitio, de un árbol al otro. Los mismos changos, impresionantes. Hay una paloma sabanera que digo que me viene a saludar y se para. Tiene los ojos rojos así bien grandes, yo lo veo. Le pondré nombre en los próximos días. A las 3 de la tarde sueltan mis vacas. Todos los días a las 3 de la tarde sueltan mis vacas. Pastor, ¿usted qué hace? Usualmente a esa hora me toca cocinar. Prende el barbecue y le digo, así terminarás. Algunos entendieron. Sé que daña el momento reflexivo, pastor, pero ponte a pensar. ¿Cuándo fue la última vez que de verdad te detuviste y vistes al Creador en lo creado? O lo creado distorsionó tu imagen del Creador. De eso es lo que yo te estoy hablando en el día de hoy. Es que Dios está diciendo a través de estos versos que Él se te revela, que el hombre tiene que reconocer a Dios. Pero el problema de esta gente fue el desplazamiento. Y dice la palabra del Señor que esta gente cambiaron. Y la pregunta que tú te vas a hacer en los próximos minutos es, ¿qué estás cambiando en tu vida? ¿Qué estás cambiando? La Biblia dice una vez más en ese verso 23, es de las cosas más peligrosas y esto yo creo que es poderoso, y cambiaron la gloria de Dios. Cambiaron la gloria de Dios. Esta gente cambió. Es la idea intencional de cambiar una cosa por otra. Era el aspecto, una vez más, como te lo traje hace un rato, de poder sustituir. Esta gente cambió, sustituyó. Mira eso del verso 23, cuando dice la palabra del Señor, abundaremos un poco sobre eso. Esta gente ahora cambia la gloria de Dios por imágenes. Hoy yo no voy a entrar en el aspecto de imágenes. ¿Por qué? Porque la mayoría de ustedes ya no usan imágenes. Entonces, como hoy desde los altares solamente algún sector habla de lo que es la idolatría, porque la idolatría la rebajan y la llevan a lo tan sencillo como imágenes, pensamos que no somos idólatras. Esta gente tendría unas imágenes, lo decía ahí. Comenzaron a adorar reptiles, comenzaron a irse a la creación una vez más para darle reconocimiento que tendría que llevar el creador. Y ahora sustituyen algo tan grande como la gloria de Dios por una imagen. Y yo te pregunto hoy, ¿cómo sustituyes la gloria de Dios? ¿Con qué? ¿Con qué? Aquí es que yo no traigo ejemplos. Para no pisar el callo y no pisar los míos. Yo brego los míos, usted brega los suyos. Difícil. Cambiaron, sustituyeron. Como si Pablo estuviera en ese momento estableciendo el hecho de poder identificar ahora el pecado, refiriéndonos al distanciamiento de Dios, por las cosas que intercambio y sustituyo. Dios y esto. Los creyentes tienen que reconocer que la idolatría no comienza necesariamente cuando dejas de creer en Dios. Por eso es que tú vas donde alguien y tú le dices, ¿crees en Dios? Y te va a decir, claro que creo en Dios. Pastor, ¿y dónde comienza la idolatría? La idolatría siempre comenzará cuando algo creado ocupa el lugar que solamente le corresponde a Él. Se acabó. Aquí no hay que adornar mucho el asunto. Aquí no hay que adornarlo. Aquí no hay que adornarlo. Idolatría siempre comenzará cuando algo creado ocupa el lugar que solamente le corresponde a Él. Esta gente una vez más dice que cambió la gloria.
Cambió la gloria. Esa palabra gloria en el original refiriéndose a lo que es honor, a resplandor, lo que significa algo con peso, algo de reconocimiento. Lo que realmente sucede es que había algo que le pertenecía a Dios y ahora estaba siendo transferido a otra cosa. Era la grandeza de Dios siendo transferida a otra cosa. Yo te lo he dicho una vez más en sin número de ocasiones, cuando surge el problema en tu vida, ¿en qué es lo primero que piensas? Cuando te quedaste sin trabajo, la experiencia desagradable que tuviste de quedarte sin trabajo, por traer un ejemplo, ¿en qué fue lo primero que pensaste? ¿En que tenías que hacer un nuevo resumen? ¿En que tenías que poner anuncios en qué sé yo cuántos sitios para darte a conocer? ¿O doblar rodillas y decirle al Señor, ponme en la posición donde tú quieres que yo esté? Realmente, ¿cuál fue la primera reacción que tuviste en aquel momento de dificultad? Llegó el diagnóstico médico que barataría la vida de cualquiera, pero cuando llegó, ¿qué fue lo primero que pensaste? El Señor sabe todas las cosas y Él sabrá qué es lo que irá a suceder. Me sano aquí o me sano allá, pero voy a ver la mano de Dios obrando a mi favor. No importa lo que pueda estar pasando. Lo que yo te pregunto en el día de hoy es una vez más, ¿en qué lugar está eso en tu vida? Pero más allá de en qué lugar está eso en tu vida, ¿en qué lugar está Dios? De eso se trata la vida del creyente. Es lo que le pertenece a Dios, transferido a otra cosa. Transferido a otra cosa. Para poder explicar, si me ayudas en el piano, yo voy a concluir en el día de hoy. Cuando nosotros miramos la palabra del Señor, en esos versos, está en el verso 23 cuando establece que cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza a imágenes de hombre, corruptible por aves, cuadrúpedos, reptiles. El verso 24 dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, a las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Fue el resultado que tuvieron una vez más de ese reemplazo, ese por lo cual lo que está es conectado específicamente a la adoración y a la manera de vivir. Lo que nosotros tenemos que reconocer es que lo que nosotros adoramos eventualmente es lo que ordena nuestra vida, es lo que gobierna nuestra vida. No pretendas tener una vida de estabilidad si todos tus pensamientos van a lo inestable. Para poder explicar esto, yo quisiera traer diferentes ejemplos que vienen a mi pensamiento, porque son tan complicados. Yo no quiero que nadie se sienta mal. Todos pasamos situaciones económicas, ¿cierto? Todos pasamos situaciones económicas en un momento dado de nuestra vida, sea porque nosotros la vivimos directamente o el lugar donde nos criamos, siempre, ¿cierto? Todo problema económico viene por una mala decisión en algún momento, usualmente. La mayoría de las veces fue una mala decisión. Fue una mala inversión, fue el mal préstamo que agarré, las diferentes cosas, ¿cierto? Después de eso, cuando llega eso, yo voy a tener que lidiar con eso. Definitivamente voy a tener que lidiar con eso. La pregunta que todos nosotros debemos de hacernos es, si yo pretendo que Dios organice eso, es para explicar lo que te estoy diciendo hace un rato, haciendo lo mismo. Haciendo lo mismo. Yo he escuchado, y voy a decir esto con cuidado, y usted sabe que yo no soy de los que hablo de otros ministerios, pero yo he escuchado gente diciendo, créele a Dios que te salde esa deuda. Dinero milagroso viene. Yo he escuchado eso y los que miran a la distancia les pido perdón. En mi cabeza no cabe. El único dinero milagroso que yo he visto es el esfuerzo y el trabajo de la idea que surgió, la oportunidad de negocio que me llamaron y tuve que meterme, tuve que darle duro y después que le di duro vi el dinero milagroso que no estaba presupuestado, pero llegó. Ese lo trajo Dios. Pero a mí hasta el sol de hoy no me ha llegado un cheque milagroso al buzón. Nunca. Milagroso. No, pastor, el de Hacienda, lo que me sobró de lo que ya aporté. A mí no me regaló, el gobierno a mí no me regaló nada. Nadita me regaló. Eso fue lo que yo di y que ya lo di y estaba de más conforme al cálculo que se hace y me lo devolvieron. No, eso fue milagroso porque llegó en el momento adecuado. Gloria a Dios que Dios lo utilizó para eso. No sé si yo me estoy explicando hoy.
Una vez más, no puedes pretender. ¿Y por qué traerlo esto al contexto una vez más de lo que es la adoración? Porque lo que nosotros adoramos eventualmente es lo que ordena y gobierna tu vida. Si es la deuda por siempre será quien gobernará. Un préstamo por otro. Y cuando te llamen para renovarlo, ¿qué tú vas a decir? Que sí. Pastor, eso está mal. Para nada te estoy diciendo que está mal. Lo que te estoy diciendo es que sustituya la posición de creerle a Dios. Y ahora tu vida todo el tiempo va en eso. Y va en eso. Y va en eso. Y lamentablemente, tengo que decirte algo. Te vuelves un adorador de eso. Porque la adoración siempre está en dar. Y aquí quizás estará lo más complejo que te diré en esta mañana. Tú vas a definir adoración en lo que das. La Biblia dice que esta gente sustituyó y cambió la verdad por la mentira, ¿cierto? Los que conocen un poquito más de Biblia en el día de hoy, ¿qué busca Dios? Tales adoradores. Adoradores que la adoren en espíritu. ¿Y en qué? Y esta gente sustituye la verdad por la mentira. El creyente erra cuando comienza a sustituir gloria, cuando comienza a sustituir la verdad de Dios por la mentira, y todo en su interior ahora cambia. Ahora cambia. Dice la palabra del Señor, ya que cambiaron la verdad por la mentira. Toda adoración incorrecta en nuestro ser comienza creyendo una mentira acerca de lo creado. Haz esto y se soluciona esto. ¿Cuántas veces te han vendido un negocio así? ¿Cuántas veces te han vendido una relación así? ¿Cuántas veces en el momento más difícil de tu vida apareció alguien, algo que tú dices, esto es lo que me sacó? Y ahora sustituyes la verdad por una mentira. Habrá gente que genuinamente Dios traerá. Yo lo que te estoy diciendo es, una vez más, en las posiciones que vas poniendo, lo que vas sustituyendo, lo sustituye a él y termina fastidiado con lo que te dijo aquel o aquella. Usualmente, y me voy a mover a lo bonito del mensaje, pero usualmente esto pasa en los momentos más vulnerables que tú puedes tener. La idea de negocio más brillante, ¿sabes cuándo aparece? Cuando más pelado está. Y no es que es la idea brillante de negocio, es la necesidad grande que tú tienes. Y por la necesidad grande que tú tienes, ahora todo lo miras como la oportunidad de Dios. Pastor, ¿y cómo me doy cuenta? Pensando y ubicando verdaderamente lo que estás adorando. Porque no basta con una expresión de que esto provino de ti. Es el poder reconocer ahora con la vivencia en el camino de tu vida si de verdad lo es. Pastor, ¿y cómo llego a eso? Con lo que te voy a mostrar en los próximos versos y me despido. Yo le pedí al Señor, como en todos los mensajes, hay que traer un ejemplo bíblico de esto, ¿cierto? Y pudiéramos utilizar, por supuesto, lo que pueden ser las imágenes. ¿Y cuántas imágenes se dan desde el principio y desde el Antiguo Testamento? Y el pueblo sustituyendo a Dios por lo que consideraban que tenía el poder de Dios para que ellos vivieran algo. Es como si en el día de hoy levantáramos la estatua tal para que lloviera. Eso sucedía en la antigüedad. ¿Por qué razón sucedía? Porque en el interior del hombre siempre habrá la necesidad de adorar. Los que fueron a la escuela y les enseñaron que los taínos le tenían nombre y diferentes dioses, porque en el interior del ser humano está siempre la necesidad de adorar. Y yo pudiera traer ejemplos así, y la estatua, y sustituye la estatua. Esto es mucho más complicado. Pastor, ¿y cómo entonces lo vivo? Génesis, el capítulo 22. Y yo sé que muchos de ustedes conocen estos versos. El título de la Biblia, ya saben para dónde voy, dice la palabra del Señor. Dios ordena a Abraham que sacrifique a Isaac. Los que no conocen mucho de la Biblia, Abraham, el padre de la fe. Abraham, el hombre que recibe una promesa de parte de Dios que tendría y que de él saldría una gran nación. Y este hombre no tendría ni un hijo. Y ahora este hombre lo que quiere es un hijo.
y tiene una experiencia con Dios donde recibe la promesa de la nación, pero lo único que necesitaba era ¿qué? Un hijo. ¿Y sabes qué Dios hace? Se lo da. El problema no era que se lo diera, el problema era el día que llegó que se lo pidió. ¿Y cuántas veces le habrás pedido algo a Dios? Y te pregunto en el día de hoy si estarás dispuesto a que de la misma manera que te lo dio, ahora te lo pida. ¿Y ahora quién le tocará dar? A los que llevan mucho tiempo en el Evangelio, al final no voy a pedir una ofrenda especial. Todo el mundo tranquilo. Hay dos otros que se estremece y dice, chacho, estos mensajes son los que no. Los que son viejitos aquí, todo el mundo tranquilo. Y dijo viejito en el Evangelio. Mira esto y me despido. Dice la palabra del Señor. Y aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Que probó Dios a Abraham. Y le dijo, Abraham. Y respondió, heme aquí. Abraham, heme aquí. En esa relación ya había la confianza de que si tú me llamas, algo quiere, aquí yo estoy dispuesto. Usualmente tú ves los grandes hombres, los hombres de la palabra del Señor, eran hombres dispuestos, imperfectos pero dispuestos. Con un montón de revoluciones, pero si Dios hablaba, la mayoría de ellos dispuestos a que Dios pudiera hacer. En la posición y el lugar donde ponían a Dios. Y dice la palabra del Señor, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac. Los que no conocen la historia, Abraham queriendo adelantarse a lo que le había prometido Dios, habría tenido otro hijo. Pues la sirvienta, en aquel momento la esposa lo autoriza, momentos culturales, eso es otra cosa. No vengan con invento en el día de hoy. Tuvo otro hijo. Y ahora el Señor le dice, tu único. No solamente tu único, le dice, al que amas, Isaac, al que amas, es el que yo quiero. Ese es el que yo quiero. Vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y dice la palabra del Señor en el verso 3. ¿Qué dice? Y se levantó Abraham. ¿Qué dice? Muy de mañana. Enabaldó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo. ¿Y qué hizo? Cortó la leña para el holocausto. Y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Discutió Abraham. Pidió señales. Querría que le hablara el profeta. Dame a tu hijo. Me das al único. Dame al que amas. Dame la promesa. Difícil, dice el pastor allá. Lo tiró por mí. Yo buscando los silencios. Ya yo buscando los silencios. Ya, mira. Difícil. Entra en una negociación. Entra en una negociación con Dios. Se levantó temprano y cortó la leña. Y llamó 2 siervos suyos. Ya cuando vieron a este hombre de fe, que ya era costumbre sacrificar, yo estoy seguro que los que lo vieron sabían que íbamos para el sacrificio. Dice la palabra del Señor. Y al tercer día, alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Y yo utilizo mucho esta historia en el momento de la presentación de los niños porque me parece poderoso en cuanto a lo que es poder creer en un padre. Y dice la palabra del Señor en el verso 5 que entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno. ¿Y qué dice? Y yo y el muchacho iremos hasta allí. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué?
adoraremos. ¿Y qué dice? Y volveremos con vosotros. Mira esto, mira esto. Es el Dios creador quien crea algo que este hombre necesitaba y quería. Y ahora este hombre, eso que necesitaba y quería, el Dios creador le pide lo creado. Eso es lo que te estoy enseñando hace rato. Y este hombre no adora lo creado. Se lleva lo creado para que adore con él. Se sienta con los siervos porque los siervos no estaban incluidos en la adoración. Y le dice, nosotros nos vamos pero regresamos. Y en la película de tu vida vas a tener que plasmar muy bien en tu pensamiento cuáles son los personajes. Y a los siervos le tendrás que decir, te quedas aquí quietecito que voy a adorar. Y eso creado por Dios, que hoy lo sustituye a él, le va a decir, te sometes, vienes y adoras conmigo. No fue el caso de Abraham, porque su hijo estaba muy consciente de reconocer un hombre que anteriormente ya le habría adorado. Pastor, ¿y cómo fue eso? Le habla a los siervos y le dice, volvemos. Y cuando el hijo escucha el volveremos, ya habiendo visto a aquel que sabía adorar, ahora surge el cuestionamiento normal que puede surgir en todo lo creado. Y dice la palabra del Señor en el verso 6, y tomó Abraham la leña y del holocausto y la puso ¿sobre quién? Sobre Isaac su hijo. Y él tomó su mano en el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. ¿Quién cargó la leña? El que iba a ser sacrificado. Esto es otra cosa profundísima y poderosísima que vemos a Cristo, pero eso es otra cosa que hablamos después. Pero... Toma, papá. Carga. Y ahora tú sintiendo el peso de lo creado. Cuando lo creado está para qué? Lo lleve y adoramos. Lleva el fuego, lleva el cuchillo. Y dice la palabra del Señor en el verso 7. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego, he aquí la leña, mas ¿dónde está? ¿Qué dice? ¿Dónde está el cordero para el holocausto? ¿Y qué le dijo Abraham? ¿Qué le dijo Abraham? El tipo que sabía adorar le dijo, lo creado, el creador. ¿Dónde dirige Abraham a la creación? Al creador. A que adorar al creador. La adoración no fue cuando llegaron al altar. La adoración fue desde que salieron de la casa. La adoración fue desde que Dios dijo. Porque un hombre que adora reconoce los momentos necesarios donde realmente hay que adorarle. Pastor, ¿cuáles son? Cuando no te da la gana, cuando otro sustituye, cuando pones tu mirada donde no tienes que ponerla, cuando comienzas a fijarte más en lo creado que en el creador. Y lo que yo vine a decirte en el día de hoy es que no son las imágenes de yeso, son esas imágenes de yeso que simbólicamente tú habrás creado en tu vida y te han quitado la mirada ahora del creador. ¿Y qué tú harás? Tú vas a someter aún las imágenes de yeso, tú vas a someter aún lo creado, aquel que creó, porque escucha bien, el creador, muchas de esas cosas, él mismo las puso en tu vida. Él te dio los hijos que tienes. Él te los dio. El creador te dio los hijos que tienes, que hoy en muchas ocasiones tú los pones por encima de cualquier cosa. Pastor, ¿y qué va primero? El creador. Pastor, ¿y qué yo hago? Lo agarro por la mano y lo dirijo al creador. Aquí viene, aquí vas a estar, aquí lo vas a ver, aquí vas a reconocer. Tú vas a cargar la leña, tú te llevas el cuchillo, tú llevas el fuego. Y cuando surja el interrogante, te voy a explicar que hay uno más grande. Y de la misma forma, como yo suelo decir,
cuando presentamos un bebé, que yo le creía a Dios, eso también le va a creer. Dime, ¿cuál es la expresión de adoración ahí en tu vida? ¿Por qué tú le dices santo? ¿Por qué tú le dices gloria? Yo me paso todo el día, gracias, Señor. Y me di cuenta que en los momentos de más cansancio utilizo esa expresión. Y empecé a utilizarla más a menudo para que el Señor no diga, cada vez que estás cansado. Gracias, Señor. Estoy en un momento bonito y le digo, gracias, Señor, qué grande tú eres. Me gusta guiar largas distancias. Y si estoy solo, mejor. Casi imposible, pero en el negocio hay cosas que hay que hacer lejos y yo las agarro todas. Y no quiero que nadie me acompañe. Mayagüez, me voy solo. Yo voy a esa tienda, yo. Solo me voy. A veces cojo la excusa, me llevo a la familia y voy a Rincón. Pero cuando tengo que virar, voy solo. Gracias, Señor. Las montañas quemadas, están quemadas hoy. Como quiera. Qué brutal se ve esto. Señor, que llueva. Llueve. Gracias, Señor. De vez en cuando me da un bajón de buscar un charquito. Pero el charquito que busco, para ver la grandeza de Dios. Y veo el agua que cae. Me mojo. Gracias, Señor. Qué grande tú eres. Que todo lo creado se tiene que someter a la grandeza del Creador. Usted sabe el resto de la historia. Usted sabe el resto de la historia. Cuando llegan a ese lugar, el mismo Dios tiene que detenerlo. Mira, si lo creado se tiene que someter al Creador, que el muchacho, y yo lo he compartido anteriormente, no era un niño. Se dice que era un adolescente que ya tenía conciencia y el muchacho se deja amarrar. El muchacho se deja amarrar. El muchacho ve al padre levantar el cuchillo. Y ahora Dios mismo tiene que detenerlo. Y yo sé que esto lo habrás escuchado en diferentes ocasiones y diferentes predicadores, pero no le habla ahora una vez. Tiene que insistirle a Abraham, Abraham, porque él sabía a lo que iba. Que yo quiero que tú puedas reconocer para podernos despedir en el día de hoy. Es que la adoración, de las grandes cosas que siempre va a revelar en tu vida, es de la forma en cómo has recibido. Que el muchacho fue recibido de parte de Dios. Y si tú estás consciente que te lo dio Dios, te lo pide, vuelve y se los da. Yo te dije que adoración es una cuestión de dar. Vamos a abundar el miércoles en algunas cosas sobre la adoración, pero la adoración siempre será dar. Es la expresión tuya. Es el momento tuyo, es la creencia tuya hacia Dios. El dilema siempre está en cómo yo recibo de Él. Y la adoración lo que va a revelar es cómo, literalmente, tú habrás entendido lo que recibiste. Por eso tu tiempo es de Dios. Mi tiempo es de Dios. Es saber cómo recibiste. Abraham podía dar porque sabía de quién lo había recibido. Yo quiero que tú te vayas en el día de hoy reconociendo que adorar no es solamente darle gracias a Dios por lo que recibes. Es que habrá muchas ocasiones en que tendrás que demostrar que lo que has recibido nunca ocupará su lugar. Eso es lo difícil. Lo que recibiste de Dios nunca ocupará su lugar. Abraham, dice el libro de Hebreos, que tenía la confianza de que si su hijo moría, el mismo Dios que se lo habría dado, lo resucitaría. Lo resucitaría. Abraham recibió a ese muchacho por fe. Lo entregó por fe. Y él esperaba volverlo a recibir por fe. Y lo que yo quiero que tú te lleves en ese aspecto de adoración hoy es, si todo lo que vives, si cómo funcionas en tu vida, realmente Él es.
lo primordial en tu vida. En Fuente de Agua Viva de Caguas queremos que puedas mantenerte conectado con la palabra, no solamente cuando estás aquí en la iglesia, sino también durante toda la semana. Por eso quiero invitarte a suscribirte a nuestro canal de YouTube FAV Caguas. Allí podrás encontrar nuestros mensajes y enseñanzas para volver a escucharlos, compartirlos y continuar creciendo en tu fe desde cualquier lugar. Puedes escucharlos mientras vas de camino al trabajo, desde tu hogar, junto a tu familia o regresar a esa enseñanza que Dios utilizó para hablar a tu vida. Recuerda, la palabra no termina cuando finaliza el servicio. Podemos llevarla con nosotros y continuar permitiendo que transforme nuestra manera de vivir. Así que busca FAV Caguas en YouTube. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para que puedas mantenerte al día con cada nuevo mensaje. Y si alguna enseñanza ha sido de bendición para tu vida, compártela. Puede ser la palabra que alguien más necesita escuchar. Mantente conectado, comparte la palabra y sigamos creciendo juntos.